gracias. Buenos días a todos y a todas por acompañarnos. A los compañeros periodistas también, que nos están aquí acompañando físicamente, también a los que están en el streaming. Y nada, pues es un placer teneros aquí, encontrarnos todos físicamente. Y hoy nos acompañan pues el presidente de Feike y presidente de Expoquímia, Carlas Navarro, y Juan Antonio Labat, director general de Feike, que bueno, nos van a presentar algo tan importante como son las tecnologías químicas para un futuro sostenible. Tras la presentación, pues todas aquellas personas, especialmente los periodistas que nos quieran acompañar, haremos un recorrido por toda la zona expositiva y ahí bueno, pues tendréis la oportunidad de hacer las preguntas que queráis, en el momento que queráis, para poder bueno, pues contestaros y ayudaros. Y a los compañeros periodistas que están siguiéndonos en streaming, por supuesto, a su disposición para poder bueno, pues atenderles individualmente cuando lo requieran. Y sin más, pues nada, empezamos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de ver tanta gente interesada de tantos sectores diferentes y sobre todo muy contentos de este ruido de fondo que podemos escuchar todos, que significa que Expoquímia, Equiplas y Eurosurfas están respondiendo a nuestras expectativas. Está siendo un renacimiento para el sector en términos de eventos feriales y esta presencia multitudinaria de personas en este pabellón nos lo demuestra. Bienvenidos a este espacio Ágora de Feike, la Federación Empresarial de la Industria Química Española, y bienvenidos también a esta presentación que hemos denominado Welcome to 2030. Y os preguntaréis, bueno, 2030 queda un tanto lejos, quedan todavía 9 años, pero lo cierto es que en términos históricos 10 años no son nada. Y esta década, la década que va de 2020 a 2030, es la que muchos han llamado, y creo que todos podemos entenderlo bien, la década de la acción. Una acción que tiene que venir de las empresas, por supuesto, que están aquí representadas, de todos los tamaños, grandes y pequeños, pero también de asociaciones como Feike y otras, de centros de investigación y tecnológicos, de administraciones y gobiernos, y por supuesto de todos nosotros, de los ciudadanos y de los consumidores. Hay que pasar de las palabras a los hechos. Los retos que enfrentamos en este momento son los mayores de nuestra historia como humanidad. Lo digo así de claro y contundente. Nos va el futuro en ellos, el nuestro y el de las generaciones futuras, y entre ellos el de nuestros hijos. Retos como la emergencia climática, a mi juicio y al de muchos también, el reto más importante, el más acuciante, el más grave al que tenemos que dar respuesta. En segundo lugar, la pérdida de biodiversidad del planeta, que se está empobreciendo cada día que pasa con menos y menos especies. Y sobre todo, y aquí la química realmente está muy concernida, el agotamiento de los recursos del planeta, a causa de nuestra obsesión enfermiza con la economía lineal. Y para hacer frente a estos retos, la química es imprescindible. El director del ICIC dice, es una frase que me gusta repetir porque creo que toca de lleno el problema, que la química por sí sola no va a salvar el mundo ni el planeta, pero sin la química seguro que no se va a salvar. Bien, pues el futuro, ese futuro que hemos centrado en 2030, ¿será sostenible o no será? Y para hacerlo posible hace falta algo que se llama innovación. Algo de lo que la química
realmente sabe muchísimo. De hecho, somos el sector que más invierte en innovación en la industria española. Hasta el 11% de nuestro valor añadido bruto, 7 veces más que el conjunto de la industria. Además, tenemos contratados a casi 1 de cada 5 investigadores de la industria. Y además dedicamos lo que es el 27% de toda la inversión industrial en nuestro sector. ¿Y eso por qué es así? Pues hay una razón muy sencilla. La industria química se encuentra en la base de todas las producciones que uno se puede imaginar. Hasta el 98% de los productos que se fabrican en el mundo, de una u otra especie, requieren de química en algún punto de su cadena de valor. Por tanto, estamos implicados en todas las producciones y por tanto somos parte de todas las soluciones. Somos además un sector enormemente robusto, que ha resistido muy bien los efectos de la pandemia, aunque hemos sufrido, eso sí que es verdad. Nadie ha tenido un periodo fácil el año pasado y este año, pero sí que gracias a que hemos sido capaces de mantener la producción en niveles altos y en aquellos campos donde era necesario, como por ejemplo la producción de hidrogeles, ¿no? Pues hemos podido resistir bien y este año la verdad es que estamos teniendo un año de crecimiento en términos macroeconómicos. Las cifras de facturación y de exportación están al alza y somos optimistas en cuanto a que este año va a ser un año de recuperación clara. Y por eso nos interesa poner toda esa energía que estamos acumulando en este momento en empezar a plantear las soluciones para 2030. Soluciones que pasan por el hecho de darnos cuenta de que en 2030 seremos 8.500 millones de habitantes habitando el planeta Tierra y casi 10.000 en 2050. Habitantes que necesitarán de alimentación, de transporte, movilidad sostenible, de energía, de vestido, en fin, de todo tipo de soluciones que la química puede aportar. Precisamente el documento que hemos publicado es el que recoge estos desarrollos tecnológicos, este conjunto de soluciones que hoy en día ya existen, ya son tecnológicamente posibles y que en los próximos años van a cristalizar y se van a convertir en soluciones reales. Uno de los retos que realmente nos preocupa más, por motivos creo que bastante obvios, es el de la transición energética. Tenemos que avanzar a una economía descarbonizada. Ahora mismo el carbón que usamos y que emitimos proviene de recursos fósiles en su gran mayoría. Hay que intentar evolucionar lo más rápido posible a una economía en la que el carbón no venga de estos recursos fósiles y que podamos sustentar en energías renovables. Para ello la química está avanzando en soluciones tan revolucionarias como, por ejemplo, la fotosíntesis artificial o las baterías de alta eficiencia, baterías que dejarán de ser en gran parte de ion litio y pasarán a ser de otros materiales más avanzados. Y estamos mejorando también la eficiencia de las energías renovables. También apostamos por el hidrógeno verde, como no puede ser de otra manera, y también por los combustibles limpios, sin olvidarnos de los materiales para impresión 3D. La electricidad, que hoy en día ocupa tantos titulares, también es uno de los factores que nos preocupa más, por el impacto que tiene no solo en nuestra economía doméstica, sino en nuestras empresas. El incremento del coste que estamos viviendo supone un lastre para el presente y para el futuro. Y por eso estamos muy interesados en desarrollar todo tipo de tecnologías que nos puedan servir para mejorar el mix y, por tanto, reducir este coste que nos afecta tanto. La industria química, además, es una industria básica para convertir nuestra economía lineal, a la que hacía referencia hace un momento, en una economía verdaderamente circular, en la que los recursos estén cada vez más tiempo, idealmente de forma infinita, en circulación. Siempre digo que un residuo es un recurso en el lugar equivocado. Esto es lo que tenemos que intentar corregir. Y para ello tenemos tecnologías como el reciclaje químico, que permite que, en el caso de los plásticos, esos residuos que están terminando en vertedero o quemados directamente se conviertan en materia prima que puede usarse para volver a fabricar plásticos. Evidentemente, otra tecnología que va en el sentido de la circularización es la captura y uso de CO2 para aplicaciones industriales. De hecho, el CO2 ya se está usando como materia prima para muchos productos que aquí están expuestos. Bien, y otro aspecto que no puedo dejar de comentar es el impacto que va a tener previsiblemente la política de fondos de Next Generation de la Unión Europea. Estamos invirtiendo cada año unos 2.000 millones de euros como industria química. Esta cifra podría aumentar hasta 3.000 millones a través de las diferentes acciones que están teniendo lugar con diferentes proyectos en los que la química está participando.
Por tanto, podríamos hablar de 18.000 millones de inversión en los próximos 6 años, algo que creo que nos servirá para dar una nueva, digamos, dinámica a nuestro sector. Para ello son esenciales las herramientas llamadas PERTES, los planes estratégicos de transformación y resiliencia del gobierno español. Son planes que nos parecen como concepto muy positivos, pero que hay que acabar de concretar. Hay un PERTE que ya ha salido publicado, que es el del vehículo eléctrico y conectado, que pretende convertir a España en un hub de electromovilidad. Tenemos la expectativa de que cada euro que se invierte a través de los PERTES genere casi 5 euros de inversión asociada. Pero desde la industria química estamos hablando con las autoridades para que se publiquen enseguida otros 2 PERTES que nos parecen muy importantes. El PERTE para el desarrollo específico del hidrógeno, un vector energético que tiene un futuro brillante. Y, en segundo lugar, el PERTE para proyectos estratégicos industriales de gran volumen. Porque lo que es un hecho es que para proyectos de más de 50 millones de euros, las reglas de juego que están en este momento sobre la mesa todavía no favorecen que estos proyectos salgan adelante. En definitiva, la química es esta ciencia fascinante que hace que nuestra actividad sea cada vez más sostenible y más circular, y que nos permitirá visualizar a través de ese documento que vamos a presentar toda una serie de soluciones que tenemos en la punta de los dedos, tan cerca que realmente vale la pena escucharlas y conocerlas de la mano de nuestro director general, Juan Labat. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Se me escucha? Todo bastante flojo, creo. Bueno, en todo caso, pues muchísimas gracias, Carlas. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Carlas ha dejado claro cuál es el panorama que tenemos y de todos los objetivos que tenemos y los compromisos que quiere adquirir la industria química. Nosotros lo que presentamos este documento 2030 es más bien divulgativo, no entrar en profundidades técnicas. Trataré de daros un perfil de probablemente las tecnologías que vamos a desarrollar, que pretendemos culminar antes de 2030 siendo competitivas, que puedan ya estar en el mercado compitiendo con tecnologías actuales, pero que modifiquen completamente la manera de producir y la manera en la que el ser humano se comporta respecto al planeta. Y ese es nuestro objetivo, dar respuesta a los retos de humanidad en los próximos 10 años. Nuestro objetivo es que en 2030 todas estas tecnologías que voy a hablar ahora estén disponibles y sean competitivas. Y voy a comenzar quizá por el CO2. El CO2, primero por ese enemigo público número 1, el responsable principal del cambio climático, el que estamos echando. ¿Qué ocurre? Que va a ser una materia útil, una materia prima en el futuro. Una materia prima que ya lo estamos utilizando. Hasta ahora no estamos consiguiendo, por temas de costes, temas estratégicos, que sea el material fundamental, pero es verdad que va a llegar a serlo. De hecho, el objetivo es que reducir un 30% las emisiones globales de CO2 del planeta utilizando el CO2 materia prima. ¿Dónde lo capturamos? Básicamente en los propios procesos industriales, procesos de combustión, donde ya está el CO2 en circuito y podemos recuperarlo y volver a utilizarlo como materia prima. Pero también ya hay proyectos para capturar el gas difuso en el medio ambiente. De hecho, hace unos días se abrió una nueva planta en Islandia que es capaz ya de capturar el CO2 ambiental. El gran problema de nosotros es el almacenamiento, más que el transporte. Necesitamos almacenar ese CO2 capturado. Entonces necesitamos, normalmente, yacimientos geológicos, pueden ser de antiguos yacimientos hidrocarburos, etcétera. Necesitamos una legislación que potencie la utilización de los yacimientos geológicos para almacenar toda esa materia prima. Somos capaces de recuperar mucho CO2, de almacenarlo, pero necesitamos el sitio donde almacenarlo. Y esto es una legislación que tiene también que regularse. Tenemos que tener suficiente capacidad de almacenamiento para poder utilizarlo luego como materia prima. Luego el transporte más sencillo, vamos a transportarlo en estado líquido, y vamos a utilizarlo ya en las cisternas, vamos a utilizarlo en los barcos o en tubería. Las aplicaciones prácticamente infinitas. Estamos produciendo al final química orgánica de cualquier tipo. Los polímeros, lo más utilizado ahora mismo, está utilizándose ya en poliuretanos, en sistemas de acolchamiento. Estamos utilizando en aislantes térmicos, lo puedes utilizar para vivienda, en construcción, lo puedes utilizar en automoción. Se puede utilizar ya para ropa, para el vestido, para calzado sobre todo, también superficies y pavimentos. Y luego como materia química orgánica, luego para sectores como medicamentos farmacéuticos, también para el tema de detergencia, cosmética y perfumería. Todo puede estar a través de la materia prima, puede volver. Esto es uno de los grandes retos.
y creemos también que será una de las tecnologías que será competitiva en 2030. Mayor solución importante, el almacenamiento. ¿Dónde podemos almacenar? En España hay graves problemas de encontrar lugares. El reciclado químico, segunda tecnología, ya lo ha apuntado el presidente, el reciclado químico. El gran problema que va a enfrentarse el reciclado químico es el reconocimiento como reciclado. Luego lo explicaré, pero precisamente tenemos un proyecto de ley ahora en el Congreso de los Diputados, el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, donde realmente estamos tratando de modificar la reglamentación actual para el reciclado químico sea considerado reciclado. Por este problema aparte, en el reciclado químico lo que va a ser es sobre todo algo complementario al mecánico. El mecánico, como sabéis, es trocear, lavar, fundir y obtener un nuevo material. ¿Qué ocurre? Tiene unas limitaciones. Te obliga al material sea similar, no permite que el material esté contaminado por otros, como son envases, por otros contenidos que estaban, etcétera. Y es complicado. ¿Dónde va a llegar el reciclado químico? ¿Dónde no llega el mecánico? Somos capaces de llegar hasta el 100% al reciclado ilimitado de cualquier producto. Básicamente lo aplicamos en polímeros, hablamos de polímeros, pero también en cualquier tipo de residuo sólido urbano. De hecho, hay grandes proyectos ahora, lo hay en Tarragona, lo hay en Huelva, lo hay en el norte de España, en Torrelavega, de grandes proyectos para recuperar residuos sólidos urbanos y convertirlos en materiales químicos, materiales que van luego a la cadena de producción sustituyendo hidrocarburos de origen fósil. El reciclado químico, realmente, el problema está hecho en el plástico envase. Ya no es solo un problema de qué podemos hacer tecnológicamente, que podemos hacer el reciclado químico con cualquier tipo de plástico, está el problema de cómo hacemos la clasificación, la recuperación de todos los residuos. El problema del plástico con el abandono en el medio ambiente, los comportamientos incívicos. Esto evidentemente es una segunda lucha, pero lo que sí somos capaces de cualquier plástico que llegue a nuestro entorno, sí somos capaces de reciclarlo químicamente. Hay tres sistemas. Vamos a utilizar la pirólisis, que es el habitual, la pirólisis a 450 grados, un proceso térmico, la solvólisis, que realmente es utilizando otros reactivos químicos a condiciones de temperatura y presión determinados para recuperar también los monómeros o los componentes originales de cualquier tipo de plástico, y luego la degradación enzimática, que es utilizando pues microorganismos, bacterias fundamentalmente, para que hagan todo ese circuito. Sí somos capaces de producir a través de esto nuevos polímeros, pero también productos de química orgánica, incluso hidrógeno y muchos otros productos que luego irán a la cadena de valor de toda la química. Realmente la eficiencia que estamos ahora comprobando es aproximadamente el 80% de material reciclable lo podemos convertir en plástico otra vez, en material polimérico. El resto, 20% restante, probablemente sea combustible, en fueles, etcétera, que podemos utilizar de nuevo sustituyendo a los fueles de hidrocarburos fósiles que vienen normalmente a las plantas. El tercer punto que quería hacer es energías renovables. La química ha sido fundamental. Sin química no habría energías renovables, no habría ninguna tecnología reciclada. Las más importantes en España, en el mundo, la eólica, dentro de las renovables, realmente sí tenemos acero, tenemos hormigón, pero el corazón de la energía eólica realmente son las palas. Y las palas son polímeros, básicamente, resina epoxi, fibras de carbono, fibras de vidrio, antiguamente también más poliéster, más PVC, depende de los tamaños. Tenemos que pensar que lo que ha permitido tecnología química desarrollar estas palas de esos tamaños, estamos hablando de las primeras palas, tienen una longitud aproximada de unos 14 metros, unos 20 metros de altura, producían 100 kilovatios. Las de ahora son 50 veces mayor producción, estamos hablando de 5 megas lo que puede producir un aerogenerador, 66 metros de longitud de cada pala, 140 metros de altura. La cantidad de resina epoxi de fibras es impresionante. Nada de esto sería posible sin la química, no tendríamos materiales capaces de resistir esa torsión durante tanto tiempo y generar tanta energía. Y probablemente aquí hay unas limitaciones técnicas de dónde llegaremos a desarrollar, no sé si tendremos ya, están hablando sobre todo en offshore, de molinos mucho más grandes, etcétera, pero un límite casi físico, más que químico, de dónde podemos llegar. Estará sobre todo la energía fotovoltaica, también la termosolar, depende de los fluidos químicos, pero es un poquito menos eficaz que lo que puede llegar a ser la fotovoltaica. La fotovoltaica actual, pensad que la primera placa fotovoltaica de celular es de los años 50 y era de silicio cristalino, como son las actuales. Unas eficiencias muy pequeñas, eficiencia de conversión respecto a la luz solar, del 7, 8, 9, 10%. ¿Ha avanzado mucho? No demasiado. La media que estamos ahora, las nuevas placas, son 17% de eficiencia, las máximas, que son las placas que son de monocristalino, estas son aproximadamente un 22,5, casi 23%, el máximo que se llega a la placa completa, no la célula, particularmente la placa.
Esto es un límite. Y estamos muy cerca del límite tecnológico que tiene el silicio cristalino para producirlo. ¿Qué vino a sustituirlo? Desde el año 2009, hace algo más de 10 años, empiezan las perovskitas. Las perovskitas es otro material completamente diferente, puede ser orgánico, inorgánico, combinado para producirlo. Normalmente es con titanio y calcio lo que se está utilizando, lo que se encontró en la naturaleza. Se puede hacer con otros materiales. La perovskita tiene muchas ventajas. Entre otras, la ventaja es que va a ser más eficiente. En las perovskitas aplicadas individualmente se ha conseguido sumar 3 puntos más a la eficiencia, llegar hasta los 26,5-27%. Y la gran revolución ha sido porque al combinar silicio cristalino con la perovskita. ¿Por qué? Pues se complementan. La perovskita en la parte superior coge la longitud de onda corta de los rayos solares, con lo cual coge toda la zona de ultravioletas, mientras que el silicio cristalino la onda larga, que es todos los infrarrojos. Con eso aumentamos hasta el 30% la capacidad que tienen las células tándem, que es combinando los dos, perovskita con el silicio cristalino. Esto será probablemente el futuro de la investigación, combinando los dos elementos para recoger y absorber y convertir más energía solar en energía eléctrica. Y por otro lado, las perovskitas tienen una ventaja fundamental respecto al silicio cristalino, y es que pueden tener una lámina de una micra de grosor, la millonésima parte de 1 metro. Esto evidentemente no es posible en el silicio cristalino, pero sí lo podemos aplicar en las perovskitas. ¿Qué ocurre? Esto nos permite aplicarlo en casi cualquier superficie, está en spray. Esto es en los automóviles para generar su propia energía en la circulación, para todas las fachadas de los edificios, incluso las ventanas, porque se puede ser transparente. Lo podemos poner en nuestra ropa. Somos capaces de cargar el móvil con perovskitas, en el tejido. Y es algo fundamental. Por lo tanto, ahí tenemos algo que puede avanzar muchísimo, y de que estamos seguros que para 2030 tendremos las perovskitas mucho más utilizadas. Hay que resolver problemas ambientales con las perovskitas, el plomo, cómo captar el plomo para evitar su salida al medio ambiente, cómo capturar el uso del plomo, aunque por proceso y gasto energético es mucho menor que el silicio cristalino, porque una placa fotovoltaica tarda aproximadamente 2 años, entre 2 y 3 años, en recuperar la energía gastada en producirla. Es a partir de ahí cuando empieza a dar un resultado neto positivo. Aparte de esas energías renovables, la gran clave de todo va a ser el almacenamiento. El día que consigamos el almacenamiento es cuando superaremos todos los problemas ambientales derivados de la energía. España es el 8º país en producción de energías renovables del mundo, en capacidad de producción, perdón, no en producción, en capacidad productiva. Tenemos nada menos que 60.000 megavatios de capacidad instalada de renovable en España. ¿Qué ocurre? El pico máximo de demanda del año pasado no llegó a 40.000 megavatios. Son intermitentes, evidentemente no lo podemos cubrir siempre. El almacenamiento vendrá a resolver este problema. Somos capaces de almacenar cada vez que generamos energía renovable y tener todo el backup casi de energía española en almacenado. No necesitaremos más energías que las renovables. Desaparecerán las fósiles, la nuclear o cualquier otra. No serían necesarias. El problema, tenemos las baterías de ion litio, todas las conocéis. Empezaron en el año 91, tienen una eficiencia limitada, por lo que conocéis, velocidad de carga es muy pequeña, se degrada, hay unos ciclos de carga determinados a partir del cual un coche eléctrico probablemente tiene entre 10, 12, 14 años, dependerá un poco del uso que puede tener. Y esta sería la clave, el ion litio. Aparte del material, ¿qué disponibilidad hay? Litio, si utilizáramos todo el litio en los automóviles actuales, solo cubriríamos el 4% del parque móvil que existe en el mundo. Los cerca de 1.300 millones de vehículos, solo tendríamos litio para tener el 4%. Por lo tanto, hay que desarrollar más alternativas de almacenamiento. Ion litio, la principal, ion sodio. 10 veces más rápido de la carga, eso anula uno de los grandes problemas, y mayor capacidad de carga. El problema que está teniendo el ion sodio es el problema de degradación inmediata de uno de los ánodos. Se están modificando los materiales, se están probando ahora unos materiales basados en carbono, grafito y carbono, para conseguir que el ánodo de la batería de ion sodio resista y podamos utilizarlo masivamente. Y la ventaja respecto al litio, el precio y la abundancia, es el sexto elemento más abundante del planeta, el sodio, con lo cual tendríamos una cosa muy diferente. También están las baterías de flujo, en este caso base vanadio principalmente. Esto ya no son estado sólido, son estado líquido. Hay los problemas con el coste. Es muy eficiente, pues es muy escalable, podemos tener baterías gigantescas y son idóneas sobre todo para energía fotovoltaica, para recuperarla y almacenarla.
El problema que estamos teniendo son el coste. El coste ahora por todos los materiales que se utilizan en los cátodos, electrodos, etcétera. El problema que tiene es que el coste aproximadamente por cada kilovatio, estamos hablando de entre 1.200 y 500 euros el más barato hasta ahora. Y tiene que bajar por debajo de 100 para ser competitivo y competir con el litio o con otros. Pero es donde está avanzando más. Y por último tenemos moléculas orgánicas, el grafeno, con densidad de energética 1000 veces superior, que son mundos nuevos, que probablemente van a llegar muy ajustados a 2030, pero son dos líneas de investigación nuevas respecto a las otras líneas que he aumentado. Ha comentado la fotosíntesis artificial, en el fondo es fácil de describir, es el mundo vegetal traído nuestras hojas biónicas. Presentaba el otro día un científico, es el tamaño que tiene la hoja química, digamos, que en el fondo va a hacer lo mismo, absorber la luz solar y absorber el CO2 y desprender oxígeno. Realmente la planta no lo hace para desprender oxígeno, la planta lo hace para generar su alimento, al mezclar el CO2 con el agua y la energía la utiliza del sol. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Son placas fotovoltaicas donde podemos introducir el CO2, introducimos el agua y podemos sacar múltiples materiales y combinarlos con otras químicas, con otros productos químicos para generar múltiples sustancias. Se está desarrollando, de hecho España es uno de los países más potentes, los centros tecnológicos españoles, hablas del ICIC, en Cataluña hay 2 centros que los desarrollan, en Madrid está IMDEA, por ejemplo, y son líderes en este proceso. Esto dentro de 10 años veremos plantas enteras dedicadas a la fotosíntesis artificial, luz solar, agua, CO2 y producir prácticamente todo el aspecto de la química orgánica que producimos ahora con los hidrocarburos fósiles. Y por último, el hidrógeno verde. La tecnología de hidrógeno verde, lo he apuntado. Necesitamos un PERTE específico, pero necesitamos un PERTE de algo más. El problema del hidrógeno verde es verdad que somos el país de la Unión Europea que más proyectos ha presentado a nivel comunitario. 132 proyectos de los casi 1000 que se han presentado en Europa son españoles. El siguiente país es Alemania con 100 proyectos. Tenemos probablemente los proyectos más grandes, como puede ser el de Tarragona, también importante el País Vasco, un poco más pequeño el de Huelva, pero también tenemos muchos proyectos particulares de empresa. Evidentemente el problema con el hidrógeno, el verde, incluso el turquesa, si utilizamos con la captura de CO2 el reforming del gas, el problema va a ser cuándo será competitivo. ¿2030 creemos que puede serlo? Sí, creemos que puede serlo con la evolución natural del mercado, cuando abaratemos costes, cuando tengamos más renovable, más almacenamiento, puede ser competitivo. Si queremos acelerar este proceso y queremos acelerarlo, y esta es la intención del Gobierno de España como europeo, de ser líderes en el hidrógeno, tenemos que tener no solo favorecer la inversión, el CAPEX, el apoyo a los gastos, necesitamos para el OPEX. Necesitamos que si yo quiero competir produciendo hidrógeno con alguien que produce gas hacia una caldera, que lo va a utilizar unos dos combustibles, no puedo vendérselo al triple de precio. Con lo cual la aceleración vendrá por los incentivos que se puedan determinar a nivel comunitario o a nivel nacional para apoyar o bien la producción o bien el consumo de hidrógeno en sustitución del gas. Al final, ¿qué puede hacer el hidrógeno? Reducir un 30% todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Tenemos grandes proyectos en España, ya hemos dicho que somos los líderes y esperemos que con esto podamos ser líderes europeos también en la aplicación, ya no solo en los proyectos. Esto sería la fundamental. Las aplicaciones van a ser múltiples en el hidrógeno, en los procesos industriales, también para productos químicos que necesitan el hidrógeno, como puede ser el amoníaco, los fertilizantes, etcétera, pero también lo podemos utilizar en el transporte. Veremos cuándo será eficiente en el transporte por carretera, donde tiene un problema que hay que gestionar una red, una capacidad de red de que recarga, que es importante. No es lo mismo una gasolinera que una hidrogenera en costes, en seguridad y en la inversión que necesita y cuántos vehículos necesita recuperar para que sea algo rentable. Y luego también, incluso las calefacciones, sustituir térmicamente y en la movilidad más de los barcos, trenes, etcétera. En definitiva, lo que he hecho expuestos son las 6 tecnologías, para mí serán claves dentro de 10 años, que ya tendremos en aplicación. No vais a venir en 2030 a preguntarme dónde están las baterías de ion sodio, sé que no, pero sí es el compromiso que tiene la industria química, llegar a 2030 desarrollando todas estas tecnologías, siendo competitivas en el mercado actual. Es nuestro objetivo y estamos convencidos de poder lograrlo. Muchas gracias.
Sí, se me oye. Nada, pues muchas gracias por la asistencia y a continuación pues iniciamos el recorrido por la zona expositiva para quien quiera acompañarnos, sobre todo pues para aquellos medios, periodistas que nos están aquí acompañando. Y nada más, si queréis pues cualquier pregunta, cualquier duda la podemos ir planteando sobre la marcha y por supuesto las empresas también nos atenderán y nos explicarán en más detalle todos los elementos expositivos. Muchas gracias a Juan y a Carlas.